Y bien, ya tenemos todo listo para trabajar con nuestro sistema de brazo impulsado por una hélice. Vamos a estudiar hoy este sistema matemáticamente utilizando ecuaciones de diferencias para entender un poco cómo funciona. Pero primero veamos cómo funciona. Ustedes ya a esta altura deben tener este montaje terminado. Ya asimismo, como también instalado todas las interfaces de software, yo ya tengo todo esto listo y lo único que haré es conectarme y comenzar a recibir datos desde la hélice. Estoy recibiendo datos, pero lo que me interesa ahora es enviar datos y ver cómo se comporta este sistema bajo la horizontal y sobre la horizontal. Voy a comenzar a aumentar la velocidad del motor. Voy a utilizar para esto la conexión directa y ya estoy enviando un voltaje PWM que empieza a hacer que suba y se eleva. Lo vamos a ubicar aproximadamente a unos 45 grados bajo la horizontal. Ok. Esta posición de 45 grados bajo la horizontal es bastante estable. Si yo intervengo, el sistema en general tiende a volver a la misma posición y eso es lo que reconocemos habitualmente como un sistema estable. Tratemos de poner ese mismo comportamiento por encima del horizontal, que es el ejercicio que yo había pedido que lo hiciera. Estoy aumentando la velocidad para elevarme y ahí se me va. Voy a bajar un poco la velocidad y trataré de ubicarla a los 45 grados por encima, y la verdad es que esto es bastante difícil de conseguirlo. No es capaz de conservar la posición. ¿Qué pasa por encima del horizontal? Que no es tan fácil, no es nada fácil mantener la posición. Baja la horizontal, todo funciona bien, se mueve, vuelve a su posición, se puede demorar un poco pero vuelve a su posición. Pero si trato de poner esto sobre la horizontal, no hay posibilidad de hacerlo. Estudiemos este comportamiento. Vamos a buscar un modelo que nos permita comprender el comportamiento de esta planta de brazo impulsado por hélice. Voy a dibujar esquemáticamente el motor con su hélice propulsora, visto desde el costado, una vista lateral. Este conjunto de motor hélice está sostenido por el brazo que pivotea sobre un eje y desarrolla un ángulo medido respecto del eje horizontal. Necesitamos hacer algunas formulaciones matemáticas a fin de encontrar un modelo que nos permita estudiar este comportamiento. Vamos a mirar primero el comportamiento debajo del horizontal. Bajo el horizontal, si miramos la horizontal como el eje de donde medimos 0 grados, tenemos nuestro brazo, el conjunto motor hélice, desarrollando un ángulo θ, medido desde el horizontal en ese sentido. ¿Cuáles son las fuerzas involucradas? El motor está girando, moviendo la hélice, y la hélice produce una fuerza de propulsión, una fuerza que impulsa el brazo hacia adelante, y como el motor está anclado bajo una unión sólida al brazo,
entonces siempre la fuerza de propulsión está en sentido radial, tangencial en este caso, y esa fuerza de propulsión va hacia adelante del motor, siempre. ¿Qué otra fuerza hay involucrada? Por otra parte, el motor tiene masa y esa masa produce una fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad empuja siempre hacia abajo, suponiendo un centro de masa del motor allí donde está más pesado, y la fuerza de gravedad empuja en esa dirección. Si suponemos, como lo estábamos trabajando recién, que este ángulo es 45 grados, entonces si el motor está detenido en esa posición, girando a una velocidad tal que está detenida en esa posición, se produce un equilibrio de fuerzas que lo podemos graficar así. Hay una fuerza para que el eje no se mueva, la fuerza de propulsión debe estar igualada a una fuerza que actúa en sentido contrario. Esa fuerza, que no es sino la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo que está allí. Esa es la componente de coseno que se opone a la fuerza de propulsión. La componente de seno está en la misma dirección del brazo, por tanto no produce ningún movimiento, puesto que el brazo es sólido, no se estira ni se contrae. Y tenemos un equilibrio de fuerza que está entre esas dos componentes, y decimos entonces que si el brazo está detenido, debe cumplirse que la fuerza de propulsión menos la componente de coseno de la fuerza de gravedad es 0. Y si el ángulo es menos 45, que es el caso que estamos suponiendo, entonces el coseno es raíz de 2 medios. Y tenemos entonces que la fuerza de propulsión menos la fuerza de gravedad por raíz de 2 medios tiene que ser 0 si el brazo está detenido en esa posición, lo cual nos dice que el propulsor está generando una fuerza igual a la fuerza de gravedad por raíz de 2 medios. Con esa fuerza, el brazo se queda detenido en esa posición. Ya nos estamos acercando a una representación matemática. Veamos este mismo caso sobre la horizontal. Sobre la horizontal, el brazo situado en esa posición, desarrollando un ángulo de 45 grados, ahora con signo positivo, está sujeto a las mismas fuerzas. La fuerza de propulsión ahora empuja hacia adelante y la fuerza de gravedad tira hacia abajo desde el centro de masa del motor, y la parte de la fuerza de gravedad que se opone a la propulsión vuelve a ser la misma fuerza de gravedad por el coseno del ángulo. Si suponemos que este brazo nuevamente ahora está en equilibrio, pero ahora sobre la horizontal, vuelve a cumplirse que la fuerza de propulsión menos la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo debe ser 0. De esa forma las dos fuerzas se anulan y el brazo no se mueve, se queda situado en esa posición. Y ahora, si el ángulo es 45 grados positivo, su coseno será también raíz de 2 medios, y nuevamente la fuerza de propulsión menos la fuerza de gravedad por el coseno, que es raíz de 2 medios, debe ser 0 para que el brazo esté detenido, y eso
se cumple si la fuerza de propulsión es fuerza de gravedad por raíz de 2 medios. Bueno, si comparamos, se necesita la misma fuerza para situar en forma estática el motor por debajo de la horizontal como para situar por encima de la horizontal en un ángulo de 45 grados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en el comportamiento? Deberíamos esperar bajo este criterio que si ponemos una velocidad tal que detenemos en un ángulo de 45 grados el conjunto motor-hélice por debajo de la horizontal y lo levantamos luego sobre la horizontal, también debería detenerse, porque es la misma fuerza la necesaria para ubicarla en esa posición. Pero esto no ocurre así, no es lo que observamos en la realidad. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Evidentemente es algo que estos cálculos iniciales no lo está mostrando, y debemos ir a buscar un modelo que nos permita entender el comportamiento. Buscamos ahora un modelo con ecuaciones de diferencias lineales. Parece ser algo contradictorio que busquemos un modelo lineal, puesto que el coseno del ángulo no es lineal, es una función no lineal del ángulo, y por tanto no vamos a encontrar ningún valor, ninguna constante proporcional que haga que el producto gamma por el ángulo, no existe ninguna constante gamma que haga que gamma por el ángulo sea aproximadamente el coseno en todo el rango de menos 90 a 90 grados. Es tratar de buscar una aproximación lineal a una función que es altamente no lineal. Bueno, cuando en ingeniería problemas de este tipo parecen inabordables, no es posible encontrar una solución general al problema, lo separamos en partes y consideramos casos especiales. Esto no es posible. Lo que sí podemos hacer es dividir el problema y analizar para casos especiales. ¿A qué me refiero? Consideremos primero la situación bajo la horizontal. Vamos a considerar el caso en el cual el conjunto motor-hélice está por debajo de la horizontal, en el cual los ángulos son todos negativos, y vamos a considerar el caso especial en el cual lo estamos deteniendo a 45 grados debajo de la horizontal. De acuerdo a lo que acabamos de analizar, entonces tenemos dos supuestos. Primero, que la fuerza de propulsión, la fuerza a la cual está empujando el conjunto motor-hélice, tiene un valor igual a raíz de 2 medios la fuerza de gravedad. ¿Cuál es la fuerza de gravedad? Bueno, la fuerza de gravedad es la masa por la aceleración de gravedad, la masa concentrada de todo el motor, toda la hélice, todo el conjunto del brazo, medida desde el punto del centro de masa ubicado en este lugar. Por tanto, la fuerza de gravedad, ese número, depende del motor que usted tenga, de la hélice que usted tenga y de la longitud del brazo y del material con que lo construyó. Es un número que depende de todo el conjunto de la masa por la aceleración de gravedad. Ese número multiplicado por raíz de 2 medios es la fuerza que actualmente le estamos entregando a la hélice, lo cual se lo consigue con determinado valor de voltaje en PWM que se ajusta de tal forma de que el brazo está detenido en un ángulo de menos 45 grados.
Y el segundo supuesto que vamos a tener para analizar es que el ángulo siempre va a ser mayor que 0 o igual, menor o igual que 0, digo, está por debajo de 0, y si mayor o igual que 90 grados negativos. Esto es, el brazo se va a mover para levantarse hasta la horizontal sin pasarse y para bajar hasta llegar a esta posición sin pasarse hacia el otro extremo. Si consideramos que el brazo se mueve solo en ese cuadrante, entonces vamos a hacer un análisis que nos va a permitir encontrar un modelo de ecuación de diferencias lineales aproximando esta relación. Si bien no es posible aproximar una forma lineal para el coseno entre todo el rango de menos 90 a 90, sí vamos a hacer una aproximación para el cuadrante negativo, para el rango entre menos 90 y 0 grados. ¿Ok? En estas condiciones vamos a analizar el brazo en equilibrio y el brazo fuera del equilibrio. El equilibrio sería cuando el brazo está detenido en ese ángulo menos 45 grados. Y fuera de equilibrio sería que el brazo está en otra posición entre 0 y menos 90 grados. Como la fuerza de propulsión será constante, en cada caso, el movimiento del brazo va a estar dado por los distintos valores que va a tomar la componente de fuerza de gravedad que va a estar empujando en el sentido opuesto a la propulsión. La fuerza de gravedad por el coseno es lo que permanentemente se opone al empuje de la hélice. En estas condiciones y sobre estos supuestos, tenemos que en todo momento la fuerza total será la fuerza de propulsión menos la componente de coseno de la fuerza de gravedad. La fuerza total es lo que empuja el brazo. Si ya hemos visto, si el ángulo es menos 45 grados, si estoy exactamente en ese punto, entonces la fuerza de gravedad por coseno de 45 es igual a la fuerza de propulsión, porque es la misma. Y en ese momento la fuerza total es 0 y el brazo no se mueve. Lo que buscamos es un modelo lineal tal que la fuerza total la pueda representar como gamma veces d, donde d es una variable que estamos introduciendo ahora y que es el ángulo más 45 grados. Es conveniente definir la variable de esta forma porque lo que queremos es reemplazar esta expresión no lineal para la fuerza total por esta expresión lineal. Porque esta expresión lineal nos va a permitir representar el modelo mediante una ecuación de diferencias lineales, lo cual no podríamos hacer si mantenemos esta expresión que incluye el coseno de teta. Porque ya hemos visto, no es posible aproximar el coseno de teta en ninguna forma aceptable en todo el rango. Lo estamos dividiendo para un caso, y para este caso sí nos vamos a esforzar por encontrar una aproximación lineal para esta expresión. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al introducir esta variable d como teta más 45 grados? Lo único que estamos haciendo es mover el eje de referencia desde la horizontal
hasta esta posición de equilibrio en menos 45 grados que hemos elegido arbitrariamente. Básicamente hemos elegido esta posición 45 grados porque es el punto medio entre 0 y menos 90 grados y porque matemáticamente es fácil de calcular. Pero podríamos haber elegido otro punto y cualquiera sea este punto, lo que estamos haciendo es desplazar el 0 hasta esta posición. De esta manera, ahora cuando diga d igual 0, entonces me estoy refiriendo a que el ángulo está tomando un valor de menos 45 grados. Y de la misma forma, si hacemos esta expresión mirando la posición de menos 45 grados para el ángulo, entonces tendremos que todos los ángulos menores a 45 grados negativos, perdón, serían mayores a 45 grados negativos, pero en magnitud, que están entre 0 y menos 45 grados, vamos a tener que la distancia d es positiva. Por ejemplo, si tengo un ángulo de menos 10 grados, entonces tengo 10 negativo más 45 es 35 grados positivo y así. Y en cambio, si tuviese magnitudes de ángulos mayores a 45 grados negativos, esto es, si me paso con el brazo más abajo de los menos 45 grados, las distancias d las vamos a considerar negativas, porque la resta matemática me da negativo. Por ejemplo, menos 50 grados me da un valor de menos 5 grados. Está desviado 5 grados por debajo del punto de equilibrio de 45 grados. Y de esta forma, tomando esta aproximación, los ángulos medidos entre 0 y 90 grados negativos se van a transformar en distancias o diferencias que van a estar entre 45 grados positivos y 45 grados negativos. Y esta aproximación es bastante interesante porque sin importar el valor de gamma que usemos, que es el que vamos a encontrar, pero sin importar el valor de gamma, si d es igual a 0, es decir, si el ángulo está ubicado en menos 45, la fuerza total es 0, lo que hace que me representa correctamente que el brazo va a estar detenido en ese punto, porque que la fuerza total sea 0 significa que la fuerza de propulsión está equilibrada a la fuerza de gravedad para ese valor de fuerza de propulsión que estamos eligiendo con este número. Usaremos todo lo que estamos aquí expresando para encontrar ese valor de gamma que nos va a permitir aproximar el coseno a una expresión lineal y de esa forma usar un modelo con ecuaciones de diferencias lineales que nos explique cómo se comporta nuestro brazo. Partamos con el caso bajo la horizontal y lo que vamos a hacer es buscar aquel valor de gamma tal que la fuerza total la puedo aproximar como gamma d, con d, como ya lo hemos visto, igual al ángulo más 45 grados. Para hacer esta aproximación, tomemos dos casos. Veamos qué ocurre si el brazo está en la posición abajo, haciendo un ángulo de menos 90 grados. Ese va a ser mi primer caso de estudio. Y mi segundo caso de estudio va a ser con el brazo exactamente en la horizontal, esto es haciendo un ángulo de 0 grados.
Veamos cómo son las fuerzas involucradas en este caso. En el primer caso, la fuerza de propulsión que está empujando en esa dirección es la fuerza que hemos puesto para colocar el brazo en equilibrio en menos 45 grados. Por tanto, ese valor de fuerza de propulsión ahora está actuando en esa dirección, al mismo tiempo que la fuerza de gravedad está empujando hacia abajo. No hay ninguna componente de fuerza de gravedad que esté empujando en esta dirección, porque la que estuviese potencialmente allí sería la fuerza de gravedad por coseno de teta, y ese coseno de teta es coseno de menos 90, que es 0, por tanto no hay ninguna fuerza de gravedad actuando en esa dirección. Y lo que tenemos es que si el ángulo es menos 90 grados, como es el caso, la distancia, la diferencia, el error es menos 90 más 45, es menos 45 grados, y la fuerza total calculada en la forma completa, la fuerza total calculada como la diferencia entre la fuerza de propulsión y la fuerza de gravedad en su componente coseno, no es sino la fuerza de propulsión menos la fuerza de gravedad por el coseno de menos 90, que ya hemos visto es 0. Y lo único que nos quedó es que la fuerza total es la fuerza de propulsión, que es raíz de 2 medios por la fuerza de gravedad. Y tenemos un primer punto. En el segundo caso, la fuerza de propulsión, que es la misma que estamos trabajando en todo el cuadrante, la fuerza de propulsión, raíz de 2 medios por la gravedad, la fuerza de gravedad, se está en este caso oponiendo completamente a la fuerza de gravedad. En este caso, la fuerza de gravedad actúa directamente en forma opuesta a la fuerza de propulsión, pero con una magnitud distinta. Aquí, cuando el ángulo es 0 y la distancia es 0 más 45, 45 grados positivos, el equilibrio de fuerza me queda que la fuerza total es la fuerza de propulsión menos la fuerza de gravedad por el coseno de 0, que es, este componente es 1, por tanto, lo que me queda es que la fuerza total es la fuerza de propulsión, que es raíz de 2 medios por la gravedad, menos la gravedad, o sea, raíz de 2 medios menos 1 por Fg. Raíz de 2 medios es 0.07. Aproximemos esto. Esto es 0,7 menos 1 es menos 0,3 Fg. Y esa es la fuerza total en este caso. El caso anterior, la fuerza total era aproximadamente 0,7 Fg. Y aquí tenemos dos puntos con los cuales vamos a trazar esta relación lineal que estamos buscando. Este punto se cumple con D igual menos 45 grados. Este punto se cumple con D igual 45 grados positivos. Y tenemos un tercer punto que cumplir, que está dado desde la parte anterior del problema, que es si
la distancia, o digámoslo así, si el ángulo es menos 45 grados, la distancia es 0 y la fuerza total también es 0. Es el punto de equilibrio. Y tenemos 3 puntos con los cuales tenemos que aproximar una relación lineal. Pueden hacer esto gráficamente, pueden hacerlo en Excel. Lo vamos a hacer aquí a manito. Si graficamos distancia versus fuerza total, es la relación que estamos buscando. Tenemos 3 puntos, uno en menos 45, otro en 0, otro en 45 positivo. El primer punto en menos 45 es 0,7 por la fuerza de gravedad. Vamos a pensar que eso es, si este es 1, este es FG menos FG, entonces 0,7 por la fuerza de gravedad aproximadamente aquí. El segundo punto, cuando D igual 0, pasa por 0. El tercer punto, cuando es 45, es menos 0,3, es aproximadamente aquí. Y tendríamos que buscar una línea recta que mejor se ajuste a pasar por esos 3 puntos. Esos 3 puntos no están en una recta. Si ustedes los grafican bien en una aplicación, en Excel o en algo, van a darse cuenta que en realidad aquí va una curva. Y es una curva de la forma de coseno. Pero tenemos que aproximarla haciendo que la recta se ajuste lo más posible a los 3 puntos. Si ustedes hacen eso en Excel, van a encontrar una curva muy adecuada. Les va a dar un valor bastante preciso de esa recta, de la pendiente de esa recta. Y lo que aquí más salta a la vista, que tiene una pendiente negativa. Esto es, para este caso, el gamma que estamos buscando es menor que 0. Un gamma menor que 0 nos da una función tal que la fuerza total aplicada en el brazo por debajo del horizontal sea aproximadamente a gamma veces la distancia angular hacia el punto de equilibrio en menos 45. ¿Cuál es el valor de gamma? Ustedes pueden trabajarlo bastante bien, pero yo se lo voy a adelantar. Matemáticamente es posible ver que este es aproximadamente igual a menos FG partido por 90. Ese es el valor de gamma. FG sobre 90. Haciendo este análisis bajo el horizontal, obteniendo 3 puntos, trazamos la recta que mejor se aproxima y la pendiente de esa recta es aproximadamente menos FG sobre 90. Y ahora, sobre el horizontal, si ustedes repiten el ejercicio y toman, en este caso, 2 puntos, uno en 0, otro en 90 grados positivos, y si definen nuevamente la distancia de la misma forma, ahora tomando como punto de referencia los 45 grados, definiendo la distancia como el ángulo menos 45 grados, de tal forma que los puntos entre 0 y 45 grados sean distancias negativas y los que están sobre los 45 grados sean distancias positivas,
Entonces, ustedes van a encontrar, siguiendo el mismo procedimiento, que aquí la aproximación para la fuerza total como gamma por D será aproximadamente Fg sobre 90 por D. Lo cual significa, tomando el resultado anterior, que tenemos dos valores para gamma. Tenemos un valor Fg sobre 90 si estamos sobre el horizontal, y tenemos el valor menos Fg sobre 90 si estamos por debajo del horizontal. No era posible obtener un único gamma para todo el rango de posiciones angulares porque lo que vemos es que tiene signos distintos para los valores sobre el horizontal y para los valores bajo el horizontal, y esto ya nos va a dar una idea de que existe un comportamiento distinto sobre el horizontal que bajo el horizontal. Ahora que tenemos un modelo lineal para la fuerza total, buscamos un modelo LDE para nuestro sistema. Trabajemos un modelo LDE segundo orden siguiendo el ejemplo que usamos para la grúa. Usaremos en este caso un delta T igual a 1 milisegundo, porque este es el tiempo que hemos programado en Arduino para tomar las muestras. Partiremos por tanto diciendo que la distancia en la muestra n será aproximadamente la distancia en la muestra anterior más 0,001 por la velocidad que había en la muestra anterior. Estamos siguiendo el mismo ejemplo de la grúa. Y que la velocidad que había ahí en esta muestra es aproximadamente la velocidad que había en la muestra anterior más 0,001 por la aceleración que había en la muestra anterior. Eso es nuestra forma típica. Ahora, esa aceleración, ¿cómo es? Bueno, por ley de Newton sabemos que la aceleración es proporcional a la fuerza total. En efecto, esa fuerza total es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración y la fuerza total ya sabemos que esto es aproximadamente igual a gamma por D. Esta es precisamente la relación que estábamos buscando, y esto nos dice que la aceleración, por tanto, también es proporcional a gamma por D. Podríamos llamarle a esta constante un nuevo gamma. Es un número, por tanto le podríamos llamar otra letra, pero vamos a seguir usando la misma y vamos a escribir entonces que la aceleración en cualquier muestra será aproximadamente a gamma por la distancia que había en esa muestra. Y eso es lo mismo que nos habíamos ya acostumbrado a trabajar en los ejemplos anteriores, en particular en el ejemplo de la grúa. Nuestra pregunta ahora, y esta es algo interesante, es ¿qué valor tiene gamma? De los cálculos anteriores sabemos que tiene en realidad dos valores. Un valor positivo si es que está sobre el horizontal y un valor negativo que está por debajo del horizontal. ¿De qué depende este valor? Depende de la fuerza de gravedad, es decir, depende de la masa de todo el conjunto y la aceleración de gravedad, que es una constante.
El valor exacto va a depender de los materiales con que está construido el brazo que estamos trabajando. Y eso va a ser algo que vamos a determinar experimentalmente, pero un poco más adelante. Ahora, para efectos de este cálculo que estamos trabajando, vamos a hacer una aproximación bastante gruesa. Vamos a decir que gamma vale 1 si está por encima del horizontal y vale menos 1 si está por debajo del horizontal. Esos valores no son tan alejados de la realidad, pero nos resultan ahora simples, matemáticamente simples, para analizar el comportamiento, que es lo que queremos hacer. Entonces, con esta simplificación volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos ahora que v sub n es aproximadamente la velocidad que había en la muestra anterior más 0,001 por gamma d en esa muestra. Esto es v sub n. O escrito de otra forma, v sub n menos v sub n menos 1 aproximadamente 0,001 por gamma de sub n menos 1. Vamos a dejar esto mientras tanto encerraditos por acá. Y voy a ir con esta ecuación, esta expresión. De esa expresión, si cambiamos n por n menos 1, tenemos d sub n menos 1 igual o aproximadamente d sub n menos 2 más 0,001 por b sub n menos 2. Lo único que hice fue cambiarme a la muestra anterior. Y a este le llamo 2 asterisco. Restando esta ecuación y esta segunda que acabamos de hacer, 2 asterisco, tenemos d sub n menos d sub n menos 1 al lado izquierdo. Al lado derecho voy a copiar completo esto, d sub n menos 1 más 0,001 b sub n menos 1 y le resto todo esto menos d sub n menos 2, ese queda un signo negativo, menos 0,001 b sub n menos 2, y ahora agrupo d sub n menos d sub n menos 1 igual d sub n menos 1 menos d sub n menos 2, y voy a agrupar esto más 0,001 por b sub n menos 1 menos b sub n menos 2. Continuamos desarrollando d sub n. Voy a traspasar esto al otro lado y ya voy a transformar directamente en un igual para simplificar también toda nuestra expresión. A la derecha queda 2 d sub n menos 1 menos d sub n menos 2 más 0,001 por b sub n menos b sub n menos 2, que lo puedo traer desde esta expresión. Esta expresión está dada para b sub n menos b sub n menos 1, que es en realidad esta misma expresión, pero en la siguiente muestra de tiempo. Como ya hemos visto, estas expresiones son válidas para cualquier valor de n, por tanto, si n vale n menos 1, aquí me queda b sub n menos 1 menos b sub n menos 2, que es lo que tengo aquí, y eso es lo mismo que esta expresión para d sub n menos 2. Por tanto, es lo que voy a escribir aquí, 0,001 por gamma por d sub n menos 2 en este caso. Y lo único que queda ahora es ordenar. D sub n
será igual a 2 d sub n menos 1 menos o más, dependiendo de cómo lo ordenemos, voy a escribirlo como más 0.001 al cuadrado por gamma menos 1 por d sub n menos 2. Y tenemos la expresión que describe la ecuación de diferencias lineales de segundo orden para nuestro sistema de brazo. Es nuestra LDE de orden 2. Trabajemos ahora a partir de esta ecuación de diferencias lineales. Esta expresión a la cual hemos llegado en realidad son dos expresiones, porque recordemos que gamma tiene un valor 1 encima del horizontal y menos 1 por debajo del horizontal. En términos generales, este 1 y menos 1, recordemos que son valores que nosotros nos hemos dado para facilitar los cálculos. Pero de todas formas se va a cumplir que gamma tiene valor mayor que 0 por encima del horizontal y menor que 0 por debajo del horizontal. ¿Cuáles son las frecuencias naturales? Que es lo mismo que decir cómo es el comportamiento en cada uno de los casos. Cualquiera sea la forma de la ecuación de diferencia de segundo orden, sus frecuencias naturales serán así. En este caso, alfa 1 es 2, alfa 2 es todo ese paréntesis. Tenemos entonces 2 más menos raíz de 4, 2 al cuadrado, menos 4 por 0,001 al cuadrado por gamma menos 1. Todo dividido en 2. S2 simplifica S2 y a todos esos 4 y es lo mismo que decir 1 más menos raíz de 1 menos 1 por 0,001 al cuadrado gamma menos 1. El 1 se simplifica con el menos 1. El 0.001 al cuadrado sale de la raíz como 0,001 y me queda la raíz de gamma. Estos son los valores de lambda 1, lambda 2, son las dos frecuencias naturales para el sistema que estamos estudiando. Si usamos los valores que estamos trabajando, si usamos los valores 1 y menos 1, si gamma es 1, es decir, sobre el horizontal, tenemos que lambda 1 es 1,001, lambda 2 igual 0,999. Una frecuencia es mayor que 1, otra es menor que 1, significa que el sistema es inestable. Si gamma es menor que 1, lambda 1 será 1 más 0,001j y lambda 2 será 1 menos 0,001j. Nuevamente, acá la magnitud de lambda 1 y de lambda 2, ambas son mayores que 1, poquito mayores que 1, y por tanto el sistema también es inestable, pero oscila. Este comportamiento es bastante cercano a lo que esperábamos. Se aleja del punto con facilidad, se demora un poco, porque la frecuencia natural es apenas un poquito mayor que 1, pero es el comportamiento que esperábamos por encima del horizontal. Pero por debajo del horizontal, este comportamiento oscilatorio en forma permanente no es lo que observamos. No observamos que el sistema bajo el horizontal se mantenga oscilando en forma permanente y más aún que se vaya alejando en el tiempo. Este comportamiento, que no es inconsistente con las observaciones del sistema que hicimos, tiene que ver
simplemente porque nuestro sistema todavía está muy simple. No hemos considerado algunos elementos. Y ese elemento que no hemos considerado es el roce. Consideremos el roce, la fricción. En el sistema que estamos trabajando no existe roce en la hélice, el roce del aire que se mueve con la hélice. Cuando la hélice está girando, toda esta zona se comporta como un disco que está moviéndose a través del aire y que el aire genera fricción, genera resistencia al movimiento. Y por otro lado, si bien puede ser menor, existe también roce en el eje pivote. Si el potenciómetro es un poco áspero, el roce en el eje pivote también se opone al movimiento. Ambos tipos de fricción debemos considerarlo porque afectan a la fuerza total. Y afectan de tal manera que la aceleración que es resultado de la fuerza, recordemos que la aceleración es proporcional a la fuerza total que está en ese momento, y la fuerza total a su vez es proporcional a la distancia, pero esa aceleración ya no es ahora simplemente proporcional a la distancia, porque la fuerza total también está influenciada por el roce, y la forma en que es influenciada es que existe otra componente, beta, que se opone al movimiento, es decir, a la velocidad. El roce es un roce dinámico. El roce es proporcional a la velocidad, porque mientras más rápido se mueve, más se opone al movimiento. Si la velocidad es cero, si está detenido, el roce no tiene ningún efecto. Por tanto, la expresión matemática para representar el roce es una constante, que es una constante de roce, multiplicando a la velocidad. Interesante es también determinar el valor de esa constante de roce. Y será también otra experiencia práctica que haremos más adelante, el estimar cuál es ese valor de la constante de roce. Pero por ahora, para efectos prácticos, pruebe con beta igual a 1 para facilitar las matemáticas. Pruebe qué efecto entonces introduce este beta igual a 1 que modela el roce dinámico producido por el roce del aire y sumado al roce del eje pivote. Todo el conjunto del roce está representado en esa constante beta igual a 1, que ahora se introduce en la ecuación. Y las expresiones a utilizar van a ser ahora la que representa la distancia a partir de la distancia anterior y la velocidad, y la velocidad a partir de la velocidad anterior y la aceleración. Pero ahora la aceleración considera tanto la fuerza total y la fuerza de roce. Ejerciten ustedes a partir del procedimiento anterior cómo resulta la ecuación de diferencias lineales de segundo orden, ahora considerando este elemento que introdujimos. Para sus cálculos consideren beta igual a 1 y gamma, como habíamos visto, 1 y menos 1 sobre el horizontal y bajo el horizontal. Y bajo estos nuevos elementos, bajo este nuevo modelo, ¿cuáles son las nuevas frecuencias naturales? Y se van a encontrar que este modelo ahora sí representa en forma bastante precisa el comportamiento que estamos observando en el sistema real de brazo
de brazo y hélice, donde bajo el horizontal es un sistema estable, completamente estable, y por encima del horizontal es un sistema inestable. Eso lo van a demostrar las ecuaciones, las frecuencias naturales que van a salir de esta expresión que se está calculando. Este es el ejercicio para esta semana en términos teóricos, al mismo tiempo que están también terminando de montar su sistema y ejercitando con ello, van a ejercitar matemáticamente este modelo siguiendo la guía de actividad que se las dejo como de costumbre a disposición para que ustedes la completen. Éxito en la actividad, mucha atención en los signos, no se equivoquen en ello y observen con atención que los resultados que van a alcanzar sean consistentes con las observaciones que ustedes ya están haciendo en el modelo que está implementado. Nos vemos.